Tyrion dispuso de un momento de respiro para estudiar cómo proseguía la batalla. La caballería de los altos elfos había cargado contra el cuerpo principal del ejército de elfos oscuros, causándole un gran número de bajas. Tyrion habría pensado que nadie podía sobrevivir a aquella avalancha de afilado acero. Las lanzas de caballería habían empalado los cuerpos de los guerreros elfos oscuros. Las ruedas con crueles cuchillas de los carruajes élficos habían segado a los guerreros enemigos como si fueran trigo. A pesar de todo, increíblemente, la mayoría de elfos oscuros habían sobrevivido a la carga. Habían conseguido mantener firme su línea de batalla y contener el impulso del ataque de los altos elfos. No habían cedido a pesar del duro castigo sufrido. Realmente se trataba de un adversario terrible. Tyrion vio a Anteus de Caledor, montado en su caballo, gritando instrucciones a sus príncipes dragoneros. Estaban rodeados por un regimiento de lanceros elfos oscuros e intercambiaban estocadas con ellos. Un único carruaje de guerra élfico había conseguido romper la línea de los elfos oscuros y estaba girando para atacar la retaguardia de los elfos oscuros. Cerca de Tyrion, un grueso de los yelmos plateados estaban trabados en un vicioso combate cuerpo a cuerpo con sus enloquecidos enemigos. Los grandes corceles blancos se revolvían y coceaban, aplastando cráneos bajo sus cascos. Los nobles caballeros con cotas plateadas luchaban sobre ellos lanzando majestuosas estocadas. Mientras Tyrion observaba la situación, uno de los orgullosos jinetes fue arrancado de su silla y empalado varias veces por los lanceros oscuros. Desde su posición era difícil saber quién llevaba ventaja en el combate. Tyrion sabía que no tardaría mucho en descubrirlo. Los hechizos cortaban el aire. Cerca de Tyrion, un rayo de fulgurante energía negra atravesó las filas de los yelmos plateados, reduciendo a uno de ellos a un cadáver carbonizado. Sus compañeros quedaron aturdidos y paralizados por el miedo, viendo las expresiones de horror en las caras de los caballeros y cómo empezaban a vacilar. Tyrion les gritó que no temieran y que permanecieran firmes. Tal fue el timbre de autoridad en su voz que los caballeros altos elfos reaccionaron y mantuvieron su posición. Tyrion buscó el origen del mortífero hechizo y lo encontró. Enkari había descendido de la escalinata del templo y estaba abriéndose paso entre los combatientes. Cada manotazo de sus enormes garras dejaba un valeroso guerrero alto elfo muerto en el suelo, a los pies del demonio. Desde atrás, los cuernos de guerra de los altos elfos resaltaron una vez más, ordenando a la infantería élfica que avanzara y se uniera al combate. Una vez más, las nubes de flechas volaron por encima de las cabezas y cayeron como una lluvia de muerte sobre el enemigo. Aullando su grito de batalla, Tyrion espoleó a Malhandir para cargar contra el gran demonio. Un extraño olor saturaba el aire alrededor de Enkari. El aire alrededor del demonio llevaba una dulce fragancia, un incienso alucinógeno. La presencia sobrecogedora del demonio amenazaba la cordura de cualquiera que se atreviera a mirarle. Había algo majestuoso en la figura de aquel engendro del infierno, una especie de belleza en la sobrenatural fuerza y gracilidad de sus movimientos. Tyrion vio como un yelmo plateado quedaba paralizado, extasiado por su belleza, mientras el demonio le despedazaba. Incluso la carga de Malhandir vaciló ligeramente al aproximarse al demonio, obligando a Tyrion a clavar ligeramente sus espuelas. Como un relámpago, Tyrion se lanzó contra el demonio. A medida que se aproximaba, las runas de su espada empezaron a brillar con más intensidad. Tyrion hizo que Colmillo Solar describiera un gran arco y clavó la espada en el cuerpo del demonio. Empuñada por el poderoso brazo de Tyrion y propulsada por la carga del irresistible Malhandir, cualquier otro monstruo habría caído muerto tras el impacto de la espada. Enkari tan solo lanzó un escalofriante grito de dolor que alegró el corazón de Tyrion. Parecía que era posible herir al demonio. Tyrion continuó golpeando a su adversario una y otra vez, descargando una lluvia de mortíferos golpes que hicieron que retrocediera el demonio Enkari. Un sudor corría por la frente del elfo, amenazando con oscurecer su visión. Su brazo se estremecía con cada impacto de su espada al chocar esta con la piel dura como el hierro del demonio. Pero Tyrion no se atrevía a interrumpir su avalancha de ataques. Temía que si concedía al demonio un solo instante de respiro, éste le despedazaría por completo con sus terribles garras.
El licor que la criatura tenía por sangre manaba ligeramente por los profundos cortes de su piel. El demonio aullaba con una extraña mezcla de agonía y placer. El resto de la batalla se borró de su mente. Solo existía Tyrion y Enkari. Para ambos adversarios no había nada que fuera más importante que su combate personal. Parecía que estuvieran luchando en un universo aislado y silencioso, en el que tan solo existieran ellos y el oído mutuo, y por encima de todo la presencia ominosa de la espada de Cain. Casi llorando por el esfuerzo, Tyrion continuó golpeando sin descanso. De repente, el demonio levantó una de sus manos. Sus dedos casi humanos gesticularon una secuencia de invocación y un rayo de incandescente energía negra envolvió al héroe alto elfo. Tyrion gritó. Todas las terminales nerviosas de su cuerpo sintieron un fuerte dolor. Quería doblarse y vomitar. Sintió como si un relámpago estuviera recorriendo todo su cuerpo. Sus pulmones estaban inundados de olor a bilis y sulfuro. Por unos instantes quedó paralizado mientras el calor del amuleto y la terrorífica energía del hechizo del demonio se enfrentaban, utilizando su cuerpo como campo de batalla. Había llegado el momento de que Enkari descargara un torrente de golpes sobre su enemigo. A través de un velo de dolor, Tyrion se defendía de los ataques tan bien como podía. Malhandi retrocedió ante el avance del demonio que resoplaba y lanzaba risotadas enloquecidas. Tyrion bloqueó frenéticamente uno de los golpes de la criatura mientras se agachaba, esquivando otro de sus golpes de garras. Otro golpe del demonio le alcanzó en el yelmo. Sus oídos silbaron por el ensordecedor retumbar del metal. La fuerza del impacto hizo que la cabeza le diera vueltas. El siguiente golpe de los enormes puños del demonio le alcanzó en el pecho bajo el corazón, en el área ya magullada por el anterior golpe de la espada del asesino. Luchó para contener un grito de dolor al sentir cómo las costillas se quebraban y una intensa agonía laceraba su pecho. Un último golpe le rozó el hombro y casi le dislocó. Una alegría irracional se apoderó de la voz del demonio. Ya eres mío, príncipe Tyrion. Mi venganza está a punto de empezar. Tyrion se sintió derrotado. Su cuerpo estaba malherido y cada célula le dolía brutalmente. El demonio era demasiado fuerte para que un mortal pudiera hacerle frente, independientemente de lo bien armado y entrenado que estuviera. Se había engañado a sí mismo creyendo lo contrario. Casi inclinó la cabeza, empezando a aceptar lo inevitable. Justo en ese momento renacieron en él nuevas fuerzas. Quizás procedían del amuleto en su pecho, o quizás de la terrible espada clavada en el cercano altar. Tyrion no lo sabía y no le importaba. Lo único que sabía es que debía continuar luchando, que el admitir la derrota era como estar ya derrotado, y eso no lo haría jamás. ¡No!, aulló Tyrion. Aunque su espada le parecía tan pesada como un árbol caído, consiguió levantarla. Todo ocurría con una terrible lentitud, como si se tratara de una pesadilla. Vio cómo el demonio le miraba sorprendido. Tyrion descargó el golpe de su espada con la majestuosidad de un relámpago. El incandescente filo de la espada alcanzó al demonio justo en medio de la cabeza, que cortó exactamente por la mitad el símbolo de Slanes. La cabeza del demonio se hundió bajo la brutalidad del impacto. La criatura cayó de rodillas, mientras una sustancia extraña surgía entre burbujeos del corte que se prolongaba desde la frente hasta el cuello. Mientras el licor manaba ligeramente, empezó a bullir y transformarse en una columna de vapores multicolores. A medida que el vapor ascendía, el demonio iba menguando, como un globo al que de repente se le escapa todo el aire. El propio vapor empezó a brillar cada vez más hasta que se desvaneció por completo con un largo gemido de protesta. En ese momento Tyrion se encontró verdaderamente solo en el centro del campo de batalla. Tyrion se sintió desfallecer. Había empleado todas sus fuerzas. Sin embargo, recurrió de nuevo a sus reservas y se obligó a espolear a Malhandir para que le llevara de nuevo a la batalla, a la victoria. Lentamente y agotado, Tyrion subió tambaleándose por la larga escalinata. La sangre cubría cada tino de los escalones que llevaba el lugar de descanso de la espada de Cain. El repugnante olor a sangre llenaba su nariz. Las suelas de sus botas parecían fundirse en la viscosidad. La última luz del sol que se ponía daba a la sustancia que cubría los escalones un color negro sucio. La energía vibraba en el aire,
amenazando con corromper su alma. Ascendió el último escalón en la cima del templo y dio media vuelta para observar de nuevo el campo de batalla en el que había obtenido una gran victoria. Desde su punto de observación, en la cima de la negra pirámide escalonada, parecía que todo estaba desierto. 1000 guerreros habían muerto aquel día y apenas había aumentado apreciablemente el número de cadáveres apilados en aquella llanura. Viendo las cosas desde aquel privilegiado lugar, la futilidad de todo era completamente evidente. Tyrion se preguntó cuántos millares de guerreros habrían muerto en aquella llanura desde hacía milenios. ¿Y para qué? Tyrion permanecía erguido en el mismo lugar en donde lo había hecho Aenarion, en los días de la ira, cuando empuñó la espada para luchar contra el caos e intentar salvar el mundo, en el mismo lugar en el que Malekith, el rey brujo de Naggaroth, había intentado desterrar el arma y emplear su poder definitivo para sus propios y crueles fines, en el mismo lugar donde el bravo Caledor y el impetuoso Tedlys, ambos reyes fénix malditos, habían contemplado sus propios futuros y habían partido por última vez para enfrentarse a su destino. Tyrion permanecía erguido en el mismo lugar en que incontables reyes, hechiceros y demonios habían buscado el poder más terrible. Nadie, excepto Aenarion, había empuñado la espada, y éste había clavado el arma maldita con tanta fuerza en la piedra que jamás nadie había sido capaz de extraerla de nuevo. Tyrion se dio la vuelta para enfrentarse a la espada. Incluso con la oscuridad del cielo, el arma era bien visible, una silueta de un negro aún más intenso que oscurecía a las temerosas estrellas del cielo nocturno. La espada surgía de un caldero de sangre hirviente. Su empuñadura parecía un crucifijo negro en la creciente oscuridad. A lo largo de la hoja de la espada, runas de color rojo brillaban sensualmente. La sangre se condensaba en el aire alrededor de ellas, fluyendo hacia abajo a lo largo del canal en el centro de la espada para seguir llenando una fuente que no podía vaciarse. Tyrion estaba sorprendido. Estaba viendo una espada, como la había visto Aenarion. Se suponía que el arma se presentaba con una forma diferente ante cada observador. Se decía que para Malekith había sido un cetro y que para Caledor había sido una lanza de caballería. Nadie sabía cómo se había presentado ante Tedlys. No vivió lo suficiente para contarlo. La espada de Cain empezó a susurrar a Tyrion, como él había temido que sucediera. Su poder le llamaba, dominando sus sentidos. «Empúñame», dijo. «Tú puedes hacerlo. Eres digno de ello. Eres mi dueño. Eres tan grande como Aenarion. Más grande. Tú triunfarás donde él fracasó». Tyrion sacudió la cabeza, exhausto. «El mundo es tenebroso. Para los elfos cada vez es más tenebroso. La larga noche y la extinción final están próximas. Juntos podemos salvarles. Juntos podemos forjar de nuevo su destruido imperio y reconquistar los territorios perdidos. Nadie podrá detenernos, ni hombres, ni demonios, ni enanos, ni tus oscuros parientes de Naggaroth. Naggaroth desaparecerá, el imperio desaparecerá, los reinos desaparecerán, el mundo será nuestro, es nuestro destino. Serás el último de los grandes héroes elfos y tu nombre vivirá para siempre. La empuñadura parecía hecha a medida para su mano. La noche estaba repleta de promesas prohibidas. Lo verdaderamente terrible era que todo lo que la espada decía era cierto y podía ser posible. Sin la espada Ulthuan acabaría desapareciendo. Con la espada podía gobernar el mundo. Nunca tendría que temer a ningún enemigo. Los demonios temblarían ante él. Estaría fuera del alcance de cualquier intento de venganza del rey brujo. La mano de Tyrion casi empezó a moverse hacia la empuñadura. En vez de ello, su mano acabó tocando el amuleto que colgaba sobre su pecho. Su suave calor se transmitió por las yemas de sus dedos. Se agarró al talismán como si fuera el madero que le salvaría de ahogarse, como si pudiera salvar a su alma del peligro. Pensó en la llanura de los huesos, en las incontables muertes que alimentaban el poder de la espada, en las incontables muertes que serían necesarias para saciar su eterna sed de muerte. La espada nunca tendría un dueño. Había conducido a Aenarion y a sus seguidores a la destrucción. Al final, Aenarion lo había perdido todo. Había muerto solo en aquel lugar terrible. Tyrion sabía que si empuñaba la espada de Cain,
se convertiría en la muerte personificada, en un destructor de mundos, implacable, siniestro y poderoso. De repente Tyrion se dio cuenta de que no era eso lo que deseaba. Lentamente, titubeando, Tyrion dio media vuelta y descendió tambaleándose por la escalinata. Descendió para reunirse con los demás mortales. A su espalda, la espada continuó su perpetuo canto de sirena.